Durante más de 30 años, esa familia nunca enterró a sus muertos. Y lo peor es que nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Antes de narrar esta inquietante historia que sucedió en la España rural de principios del siglo XX, me gustaría saber desde dónde nos escuchas. Comenta tu país o ciudad. Y si te gustan las historias perturbadoras tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás por descubrir sobre los Montesinos te dejará sin aliento. Como decían ellos mismos en aquel pueblo perdido, los muertos nunca se van, esperan. Era 1910, y en las afueras de un pueblo en la provincia de Teruel, en plena comarca del Maestrazgo, se erguía una casa de piedra centenaria que todos conocían, pero que nadie se atrevía a acercarse. La casa Montesinos, como la conocían los aldeanos, estaba al final de un camino polvoriento, más allá de campos abandonados y olivos retorcidos que parecían susurrar. Avisos en el viento. Don Ramiro Montesinos había heredado aquella tierra de su padre en 1895, junto con algo más perturbador, una tradición familiar que se arrastraba desde hacía generaciones, una costumbre que por respeto o por temor, nadie en la familia se había atrevido jamás a poner en duda. La primera señal de que algo andaba mal en esa casa se manifestó el día en que murió la abuela Consuelo, en el invierno de 1902. El pueblo esperó el funeral. Se pusieron sus mejores galas negras e incluso el cura, el padre Esteban, esperó en la puerta. La pequeña iglesia de San Martín durante 3 días. Pero los Montesinos nunca llegaron, nunca pidieron los servicios funerarios, nunca compraron un nicho en el cementerio. Su elección, murmuró el alcalde, don Sebastián Ruiz, viendo la casa desde la distancia con el ceño fruncido. Tal vez la enterró en su propiedad. Las viejas familias tienen sus tradiciones, pero no la habían enterrado, y esa fue solo la primera de muchas muertes que los Montesinos guardarían entre sus muros de piedra. Fría. En 1910, la familia la integraban don Ramiro, de 50 años, rostro de piedra, mirada de hielo; su esposa, Dolores, flaca y marchita como flores sin agua; y sus 3 hijos, Vicente, de 23 años, el mayor y heredero de aquella carga familiar; Amparo, 19 años, de mirada amplia y asustada, que apenas salía de casa, y el pequeño Julián, de 11, que aún no entendía la carga de la tradición que algún día tendría que llevar. La vida en el pueblo continuaba, lenta y predecible. Los hombres araban la tierra, las mujeres atendían el hogar y los animales, y los niños jugaban en las calles polvorientas hasta que el sol se ponía tras las montañas. Pero siempre, miradas de reojo a la casa Montesinos, susurros, preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Desde que murió la abuela Consuelo, nunca se ha vuelto a ver humo en esa casa de día, dijo Rosario La, panadera, amasando el pan en su pequeño local, solo de noche, como si vivieran al revés. Y el olor, agregó su vecina Carmen, bajando la voz aunque estuvieran solas. Mi esposo pasó por ahí hace una semana. Dice que el olor que emanaba de esa casa no era natural, como flores podridas mezcladas con algo dulce y enfermizo. Los rumores se extendían, pero los Montesinos se mantenían herméticos, alejados del pueblo, comprando lo esencial y con prisa, como si. El exterior era un lugar peligroso del que debían huir. Una tarde de septiembre de 1910, Vicente Montesinos entró en la tienda del señor Gutiérrez, el único tendero del pueblo, que vendía de todo,
desde herramientas hasta velas y telas. El chico, fuerte y de manos callosas por trabajar la tierra, dejó sobre el mostrador una nota escrita con letra temblorosa. «Lo quiero», dijo, sin mirar al tendero. El señor Gutiérrez se acomodó las gafas y leyó la lista. 20 metros de tela negra, 3 cajas de velas de cera de abeja, sales perfumadas, aceites esenciales de lavanda y romero, y algo que le hizo fruncir el ceño. Formol. Formol, muchacho, dijo el tendero, pesando cada palabra. Eso es para guardar. Lo sé, respondió Vicente. Por primera vez sus ojos se encontraron con los del señor Gutiérrez. Había algo en esa mirada que el viejo mercader nunca olvidaría. Una combinación de resignación, vergüenza y un temor que parecía haberse arraigado en su alma. ¿Puede lograrlo o no? Puedo pedirlo a Zaragoza. 1 semana. Perfecto. Y, por favor, discreción. Don Gutiérrez asintió, pero una vez que Vicente salió de la tienda, su mente comenzó a unir las piezas que había estado evitando encajar durante años. Formol, telas negras, sales aromáticas, la familia que nunca enterraba a sus muertos. Aquella noche, en la casa Montesinos, la familia se sentó alrededor de la mesa de madera oscura que había visto pasar generaciones. La cena era escasa, sopa de verduras, pan rancio y un poco de queso. Pero no era la comida lo que pesaba en el aire, sino la presencia constante de lo que nadie mencionaba. Padre se atrevió finalmente Amparo, en un hilo de voz. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Don Ramiro alzó la vista de su plato. Su rostro arrugado se endureció aún más de lo necesario. Respondió gravemente: «Esta es nuestra obligación, nuestra carga. Los Montesinos no dejan a los suyos, pero madre está mala», repitió Vicente, apoyando a su hermana. «Esta casa no tiene un buen ambiente». Dolores tosió, una tos seca que resonó en el silencio como un augurio. Su piel era pálida, casi transparente, y sus manos temblaban. «Estaré bien», mintió ella, sus ojos diciendo lo contrario. «Solo necesito descansar». Julián, el niño, jugaba con un trozo de pan, haciendo amigas que rodaban por la mesa. Su inocencia aún lo escudaba de entender lo que había en las habitaciones cerradas del segundo piso, las habitaciones que nadie nombraba, las habitaciones donde habitaba el pasado. Aquella noche, una vez que todos se habían ido a la cama, Vicente se quedó despierto en su habitación. Desde su ventana podía observar los campos oscurecidos bajo la luna creciente. El viento mecía las maderas de la casa, ruidos que se mezclaban con otros que Vicente prefería no reconocer. Pasos, arrastres, susurros que no podían ser solo el viento. Se tapó los oídos con las manos apretando fuerte, intentando sofocar los sonidos que lo atormentaban desde que era un niño. Su abuelo decía que era solo la casa acomodándose, que las casas antiguas tienen vida propia. Pero Vicente sabía la verdad. Lo había sabido desde que tenía edad para comprender. Los muertos no estaban en espíritu, fantasmas, apariciones, sino en carne, embalsamados, cuidados, vestidos jamás olvidados, jamás liberados. Y lo peor de todo aquello no era locura, era costumbre, era religión. Era herencia familiar que algún día él tendría que continuar con sus propios hijos, si es que alguna vez encontraba una mujer dispuesta a soportar aquella carga. En el piso de arriba, tras una puerta de roble macizo cerrada con 3 cerrojos, la abuela Consuelo dormía en su cama, o lo que quedaba de ella. Estaba muerta desde hace 8 años,
pero seguía siendo parte de los Montesinos como lo era antes de morir. Lo habían hecho el bisabuelo Eugenio, la tía Remedios, 3 primos que Vicente nunca conoció, pero que vivían en su casa desde que él nació. La costumbre la había iniciado hace tiempo el tatarabuelo Alfonso Montesinos, que tras la muerte de su esposa en el parto, se negó a desprenderse de ella. La muerte solo separa a los que se rinden, había dicho, mientras la embalsamaba con las técnicas que había aprendido en sus viajes por Egipto. Desde entonces, todos los montesinos repetían el ritual, no por locura, sino por amor malentendido, por fidelidad a una costumbre que se había transformado en cárcel, por temor a romper con el pasado, por culpa de ser el primero en soltar. Y así, en aquella casa de piedra en los campos de Teruel, la muerte había dejado de ser un final para convertirse en una presencia eterna, una sentencia que envenenaba a los vivos y preservaba a los muertos. Afuera, el pueblo dormía ajeno a lo que sucedía en la casa Montesinos. Pero pronto, muy pronto, la verdad se filtraría como un aroma que ya no podían disimular. Y cuando lo hiciera, se darían cuenta de que hay secretos que, una vez descubiertos, destruyen no solo a quien los guarda, sino a todo lo que lo rodea. La noche se arrastraba y, en las habitaciones cerradas del segundo piso, reinaba el silencio de los que ya no respiran, pero no descansan. El otoño llegó a Teruel con vientos helados que bajaban de la sierra y traían las primeras lluvias de la temporada. En el pueblo se preparaban para el invierno, guardaban leña, enlataban comida, arreglaban techos. Pero en la mansión Montesinos los preparativos eran diferentes. Don Ramiro Montesinos había empeorado. A sus años parecía cargar con 80 sobre sus hombros encorvados. Una tos constante lo atormentaba por las noches, y su piel había tomado ese color ceniciento que Dolores conocía demasiado bien. Lo había reconocido antes en su suegra, en su cuñada, en todos los montesinos que habían vivido. Demasiado tiempo rodeados de muerte momificada. «Deberías ir al médico», repitió Dolores una mañana mientras preparaba una infusión de hierbas medicinales. «No», respondió Ramiro secamente, sin apartar la vista del periódico que había adquirido en el pueblo días atrás. «Ningún médico puede curarnos. Esto se lleva en la sangre». Vicente escuchaba la conversación desde el pasillo. Cerró los puños con rabia. Tenía 23 años y su vida se le escapaba de las manos. Se escurría entre los dedos como arena. Otros jóvenes del pueblo galanteaban, proyectaban matrimonios, soñaban. Estaba encerrado en una casa que olía a pasado rancio y muerte reprimida. Esa tarde hizo algo que había estado postergando durante meses. Se puso su mejor traje, negro como todo lo demás, y se dirigió al pueblo. El camino de tierra estaba lodoso por la lluvia reciente, y sus botas se hundían a cada paso como si la tierra misma tratara de retenerlo. El destino era la casa de los Ferrer, gente del pueblo. Su hija Isabel era una joven de 18 años, de cabello castaño y ojos brillantes, que Vicente había adorado en secreto durante años. Nunca se había acercado, sabiendo que ninguna familia respetable dejaría que su hija se acercara a un Montesinos. Pero la desesperación es fuerte, la soledad más. Llamó a la puerta de madera con nudillos temblorosos. Abrió don Miguel Ferrer, el padre de Isabel, un hombre corpulento, de bigote espeso, ceño fruncido para siempre. «Montesinos», repitió, sorprendida y desconfiada. «¿Qué te trae por aquí?» «Buenas tardes, don Miguel». Vicente trató de parecer seguro, pero su voz lo delató. «Le escribía porque quería hablar con usted».
Don Miguel lo observó un rato que a Vicente le pareció una eternidad. Finalmente, suspiró y le hizo un gesto para que entrara. La casa de los Ferrer era todo lo que la casa Montesinos no era. Cálida, radiante, viva, olía a pan, recién horneado y a las flores que doña Petra, la esposa de Miguel, cultivaba en macetas junto a las ventanas. Vicente sintió una punzada de envidia que casi lo hace retroceder. «Siéntate», ordenó don Miguel, señalando una silla al lado de la chimenea. «¿De qué quieres hablar?» Vicente se humedeció la garganta. Sus manos sudaban. «Vengo a pedir la mano de su hija Isabel». El silencio que se produjo a continuación fue abrumador. Don Miguel se recostó en su silla, se cruzó de brazos sobre su amplio pecho y observó a Vicente con una mezcla de incredulidad y algo de lástima. «Muchacho», dijo al fin, con voz medida, «eres joven, trabajador, por lo que sé, pero...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tu familia, mi familia, tiene sus tradiciones», interrumpió Vicente más bruscamente de lo que había tenido intención. «Pero yo no soy mi padre, ni mi abuelo. Puedo cambiarlo». «¿Puedes?», preguntó don Miguel, levantando una ceja. «¿O quieres por querer cambiar, que no es lo mismo que querer cambiar, que es, cuando se trata de costumbres tan arraigadas?» En ese momento, Isabel apareció en la puerta de la cocina. Al ver a Vicente, sus mejillas se sonrojaron. Parecía que había estado escuchando. «Padre», dijo en voz baja pero firme, «Vicente es un buen hombre, no por Isabel». «Vuelve a la cocina», ordenó don Miguel sin apartar la vista de Vicente. La chica dudó, pero asintió, dándole a Vicente una mirada de disculpa. Y algo más, tal vez esperanza. «Mira, Vicente». Don Miguel se inclinó hacia adelante, su voz más baja. «Todo el mundo sabe que en tu casa vuestra familia no entierra a los muertos. No sé si es cierto, no sé qué hacen, pero el aroma que emana de esa casa cuando el viento del norte azota la cabeza, no voy a dejar que mi hija pise un lugar así. No puedo». «Si me permite», rogó Vicente. El orgullo se desvaneció ante la desesperación. «Le prometo que las cosas cambiarán. Cuando mi padre se vaya, yo haré las cosas de otro modo». Don Miguel se levantó señalando la puerta. «Cuando cambies, cuando esa casa vuelva a ser una casa normal, entonces ven a verme, no antes. No voy a poner en juego la felicidad de mi hija en promesas que no estás en condiciones de garantizar». Vicente salió de casa con el corazón roto. La vergüenza se sentía como fuego en su pecho. Mientras caminaba de regreso bajo el cielo gris del atardecer, una certeza terrible se arrastró sobre mí. Se grabó en su mente. Mientras los muertos permanecieran en la casa Montesinos, los vivos nunca podrían vivir en ella. Aquella noche, en la cena, Vicente se atrevió a preguntar lo imposible. «Padre, debemos detener esto». Todos dejaron de comer. Amparo ahogó una exclamación de sorpresa. Julián miró a su hermano mayor con los ojos muy abiertos. Dolores dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico. Don Ramiro alzó la vista lentamente. Su expresión era una máscara de piedra. Acabar con que exactamente con la tradición. La voz de Vicente se quebró, pero siguió. «Con enterrar a los muertos, con habitar esta tumba. No es normal, padre, no es sano. Mamá está enferma. Amparo nunca sale. Julián crecerá con esta carga. Basta». El puño de don Ramiro resonó en la mesa con tal violencia que los platos temblaron. Esta costumbre nos ha caracterizado por generaciones.
¿Quién eres tú para romperla? Soy su hijo, gritó Vicente, poniéndose en pie. Y no quiero terminar como usted, enfermo, solo, rodeado de cadáveres. La bofetada fue tan rápida que Vicente apenas la vio venir. El dolor se disparó en su mejilla, but worse was the look in her father's eyes. No ira, decepción, amargura. «Apártate de mi vista», ordenó don Ramiro con la voz entrecortada, antes de que diga algo de lo que no pueda arrepentirme. Vicente subió corriendo a su habitación y cerró de golpe la puerta. Se tumbó en la cama reprimiendo las lágrimas, pero no podía reprimir el olor. Ese puto olor, que se filtraba por debajo de la puerta, que invadía la casa, que se pegaba a su ropa, a su piel, a su alma, el olor de la mala conservación de cadáveres, de formol y sales aromáticas, que se descomponían lentamente a pesar de todo, un olor dulce y enfermizo que ninguna cantidad de lavanda o romero podía enmascarar por completo. Abajo, en el comedor, Dolores lloraba, y Amparo la abrazaba. Julián, asustado, se había encerrado en su habitación y don Ramiro permanecía. Sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, el peso de la tradición sobre sus hombros más pesado que nunca. Tal vez, dijo Dolores entre lágrimas, que Vicente tenga razón. No, dijo Ramiro, pero su voz no era convincente. No podemos ser los primeros en fallar. No podemos faltar el respeto a nuestros antepasados, faltándonos el respeto a nosotros mismos, a nuestros hijos. Está bien, Ramiro no respondió. No respondí. El viento sopló toda la noche contra las ventanas. Montesinos y en las habitaciones del segundo piso, tras puertas cerradas, los muertos yacían en su reposo eterno, ajenos al tormento que su conservación infligía a los vivos. La costumbre seguía, pero las grietas aparecían, y algo tenía que ceder pronto. Noviembre trajo las primeras heladas. Los campos alrededor de la casa Montesinos se llenaron de escarcha que resplandecía bajo el sol mortecino del amanecer, una belleza engañosa que ocultaba cruelmente con la oscuridad que residía entre sus muros de piedra. Dolores Montesinos había empeorado. Lo que había empezado como una tos esporádica, ahora eran ataques que la dejaban sin aliento, doblada sobre sí misma, escupiendo flemas con sangre en un pañuelo que escondía rápidamente de sus hijos. Sus mejillas, antes regordetas, ahora estaban hundidas. Sus ojos habían perdido el fuego que una vez poseyeron. «Madre necesita un médico», repitió Amparo una mañana mientras ayudaba a su madre a vestirse. Dolores sacudió la cabeza, débil pero terca. «Los médicos no pueden curarlo, hija. Lo sé, ya lo he visto antes. Ya lo vi. ¿En quién?» Dolores miró a su hija con una tristeza infinita. «En todos los que han habitado demasiado tiempo esta casa. La enfermedad no es física, Amparo, es del alma. El estar rodeado de muerte nos corrompe». A Amparo se le erizó la columna vertebral. Tenía 19 años y ya se sentía Su juventud se había marchitado como una flor sin sol. Apenas salía de casa, temiendo las miradas y los murmullos del pueblo. Su única compañía era su madre enferma y Julián, que aún conservaba algo de la inocencia de un niño. Vicente, desde la noche de la pelea con su padre, se había cerrado. Araba los campos desde el amanecer hasta el anochecer, extenuándose, como si pudiera acallar así los pensamientos que lo atormentaban. Por las noches, muchas veces se quedaba. Durmió en el granero, antes muerto de frío que regresar a la casa principal. Don Ramiro, en cambio,
se había retirado casi por completo a su habitación. Su salud también se deterioraba. Aquella tos que había empezado hace meses ahora traía fiebres nocturnas que lo dejaban empapado en sudor, pero se negaba a buscar ayuda como si reconocer la enfermedad fuera rendirse ante toda su filosofía de vida. Un día, el padre Esteban llegó de visita pastoral a la casa Montesinos. Se trataba de un hombre de 60 años, de rostro bondadoso y mirada misericordiosa, que había ejercido en la parroquia de San Martín durante más de 30 años. Había bautizado a Vicente, Amparo, Julián. Había matado a Ramiro y a Dolores, pero nunca había enterrado a los Montesinos. Al llamar a la puerta, abrió Amparo. La chica lo miró, sorprendida. Padre Esteban, no esperábamos. He venido a ver cómo se encuentran, dijo el cura amablemente. No los veo hace tiempo. En misa. Me preocupo. Amparo dudó, mirando hacia la casa como si pidiera permiso. Finalmente, abrió la puerta por completo. Adelante, por favor. El padre Esteban entró y se detuvo. El olor lo abofeteó. Había oído hablar de ello durante años, pero ahora, viéndolo de primera mano, tuvo que contenerse para no retroceder. Amparo dijo cautelosamente: «Ese olor es...». La joven bajó la mirada sonrojada. «Es de casa, lo siento». La condujo a la sala donde Dolores se hallaba sentada en un sillón al lado de la chimenea apagada. La mujer estaba tan pálida que parecía transparente. Al ver al sacerdote intentó levantarse, pero no pudo. «Padre Esteban», susurró. Sorpresa, el sacerdote se sentó frente a ella, su mirada evaluadora de un profesional. «Dolores, estás muy pálida. Déjame que traiga al médico del pueblo». «No tiene caso», respondió ella. «Pero agradezco su preocupación, padre». «¿Dónde está don Ramiro?» «En su habitación también está tumbado». El padre Esteban se volvió a mirar. La casa estaba limpia, pero abandonada. Las cortinas siempre estaban corridas, la habitación siempre oscura. Los muebles, aunque de buena calidad, parecían sofocados por los años y los secretos. Dolores. El sacerdote se inclinó hacia adelante, su voz bajando. «Sé que tu familia tiene sus propias costumbres. No voy a criticar, pero lo que sea que esté ocurriendo en esta casa está enfermando a tu familia, a ti, a Ramiro, incluso a tus hijos». Dolores cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Lo sé, padre, créame que lo sé. Pero Ramiro no suelta. Esta es su cultura, todo lo que le enseñaron a respetar. La costumbre no es más importante que la vida, hija. Dígaselo a mi marido». Entonces oyeron pasos en las escaleras. Don Ramiro bajaba, lento, apoyado en la barandilla. Su apariencia era aterradora. Había adelgazado tanto que su ropa le quedaba como a un espantapájaros. Su piel era grisácea y sus ojos ardían con una fiebre no del todo física. Padre Esteban saludó ronco. «¿Qué trae por aquí?» «Preocupación por mi cana», respondió el cura, incorporándose. «Ramiro, estás muy enfermo. Ambos lo están. Necesitan atención médica. Estamos bien. No lo están. Y creo que sabes por qué». Los dos hombres se miraron. Había un entendimiento entre ellos, algo que ambos sabían, pero que ninguno había reconocido hasta el momento. «No puede». «Comprendo», dijo al fin Ramiro. «Nadie puede. Entonces, explícame. Habla, Ramiro, de hombre a hombre, de pecador a confesor». Don Ramiro se dejó caer en una silla, agotado. Durante un buen rato no se oyó más que el tic-tac del reloj de pared y la jadeante respiración de Dolores. Cuando era chico,
empezó Ramiro. Mi padre me llevó a las habitaciones del segundo piso. Me enseñó a mi abuelo conservado en su cama. Me dijo que los montesinos no abandonamos a nuestros muertos porque el amor verdadero, más allá de la muerte. Me dijo que liberar a nuestros seres queridos era una traición, una debilidad. Se detuvo, su voz rompiéndose, y le creí. Pero ahora dudas. Ahora veo a mi esposa muriendo. Miro a mi hijo mayor salir corriendo de casa cada noche. Veo a mi hija marchitarse sin haber vivido. ¿Y sabes qué es peor traición? ¿Liberar a los muertos o destruir a los vivos? El padre Esteban se acercó y le puso una mano en el hombro a Ramiro. Dios nos manda honrar a los difuntos con memoria y oración, no conservación física. Los que se fueron ya están en otro lado, Ramiro. Solo quedan sus cuerpos, sus vainas vacías. Y aferrarse a ellos no es amor, es miedo. ¿Miedo de qué? A estar solos, a ser olvidados, a que cuando te toque te abandonen. Ramiro se puso a llorar. No eran lloros teatrales, sino lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus mejillas hundidas, acumulándose en su barba descuidada. Dolores alargó una mano temblorosa y la tomó entre las suyas. «Quiero cambiar», susurró Ramiro. «Quiero liberar a esta familia, pero no sé si puedo». «No tienes que hacerlo solo», dijo el padre Esteban. «Te ayudo. Dale a tus antepasados el descanso que se merecen. Trae de vuelta a tu familia». Pero antes de que Ramiro pudiera responder, un grito desgarrador llegó desde el segundo piso. Era Julián. Los 3 adultos se levantaron de golpe. Vicente, que estaba fuera, entró corriendo al oír el grito. Todos subieron las escaleras lo más rápido que pudieron. Encontraron a Julián en el pasillo, blanco como un fantasma, señalando una de las puertas cerradas. La cerradura estaba rota, el cerrojo forzado. Yo solo quería, tartamudeó el niño. Quería echar un vistazo. Don Ramiro dio un paso adelante y abrió de par en par la puerta. El padre Esteban, a su espalda, ahogó un grito. La habitación era un cementerio privado. 3 camas, cada una con una figura inmóvil vestida con ropas antiguas. La abuela Consuelo ya no parecía humana después de 8 años. A pesar de los esfuerzos de conservación, la descomposición lenta pero implacable había hecho su trabajo. Las otras 2 figuras, aún más antiguas, eran poco más que esqueletos cubiertos de piel pergaminada y harapos. Julián lloraba. Amparo lo abrazó y lo apartó de la escena. Vicente solo observaba, con horror y una extraña satisfacción. Finalmente, la verdad había sido revelada. El padre Esteban se santiguó. «Dios mío», susurró Ramiro, «esto debe». Fin. Hoy, don Ramiro contemplaba los retratos de sus antepasados. Los había guardado durante años, repitiendo los rituales de conservación, creyendo que estaba actuando correctamente. Pero ahora, con los ojos desvelados de la costumbre y el autoengaño, vio la verdad. No había guardado nada, solo había creado un monstruo lento que había envenenado a su familia durante generaciones. «Tiene razón, padre», dijo con la voz rota. «Esto debe detenerse, esa noche». Sería el final, pero también esperaban el principio. Los días que siguieron al hallazgo de Julián fueron los más duros que los montesinos habían vivido en generaciones, no por sucesos extremos o enfrentamientos violentos, sino por la difícil decisión que ahora debían tomar. ¿Cómo respetar a los muertos liberando a los vivos? El padre Esteban era ya un visitante asiduo de la casa Montesinos.
Cada mañana traía provisiones del pueblo, pan, fresca, sopa caliente que las vecinas caritativas mandaban, y sobre todo, consuelo espiritual para una familia que se desmoronaba bajo el peso de su historia. No puede hacerse todo de una vez, aclaró el sacerdote, tomando asiento con don Ramiro en el estudio. Debe ser un proceso. Primero hay que registrar quiénes son, cuándo murieron. Luego hay que organizar un funeral adecuado. ¿Cuántos son?, preguntó Vicente, ahora involucrado en las primeras conversaciones familiares en meses. Don Ramiro sacó de un cajón cerrado un libro vetusto. Sus hojas amarillentas guardaban un acta familiar de 1847. 7, respondió agotado. Mi abuela Consuelo, mi tío, abuelo Eugenio, mi tía Remedios y 4 más de generaciones anteriores. Dios mío, dijo el padre Esteban, casi 70 años de esta práctica. Dolores, que se había empeñado en ponerse en pie a pesar de su debilidad, intervino. Tendremos que adecuar la casa. Las habitaciones deben ser limpiadas en su totalidad. Todo debe ser purificado y tendremos que ser discretos, agregó Ramiro mirando al sacerdote. Si el pueblo se entera de esto, el pueblo ya sospecha, Ramiro, respondió el padre Esteban con sinceridad. Han sospechado durante años, pero sí trataremos de manejar esto con la mayor dignidad posible. Lo primero fue llamar a las autoridades competentes. El padre Esteban fue a la capital de Teruel a hablar con el juez municipal. La charla fue suave y complicada. ¿Me está diciendo que hay 7 cadáveres sin enterrar en esa casa?, dijo el juez Mendoza, un hombre de mediana edad conocido por ser severo, pero justo durante años. No es un crimen ordinario, señor juez, dijo el cura. Es una tradición familiar pervertida. No hubo violencia, no hubo maldad, solo amor equivocado. El juez se quedó pensativo tamborileando los dedos sobre el escritorio. Existen leyes sobre la forma correcta de deshacerse de los restos humanos, pero dadas las circunstancias y que la familia ahora intenta enmendar las cosas, suspiró. Déjelo que se resuelva en silencio, pero quiero un informe completo. Nombres, fechas, causas de muerte si se conocen. Y todos los restos serán enterrados en el templo sagrado con los ritos religiosos. Gracias, señor juez. Los montesinos están dispuestos a colaborar en todo. De vuelta en casa, la preparación comenzó. Vicente y Ramiro, por primera vez en años, limpiaron las habitaciones del segundo piso. Era un trabajo emocional y físicamente agotador. ¿Recuerdas a la abuela?, preguntó Vicente mientras descolgaban las viejas cortinas, dejando que la luz del sol entrara por primera vez en años. Apenas, respondió Ramiro. Murió cuando tenía 14. Era una mujer estricta pero justa. Me enseñó a leer. ¿Crees que ella lo aprobaría, lo que estamos haciendo? Ramiro se detuvo, apoyándose en la pared. La pregunta. Le había dado donde más dolía. No sé, hijo, pero creo que tampoco ella aprobaría lo que esta tradición ha hecho con nuestra familia, con tu madre, contigo y tus hermanos. Trabajaron en silencio un rato más. Cada cosa que sacaban, las velas gastadas, los botes de sales perfumadas, las telas sucias, era la prueba de años de lealtad malgastada. Amparo, entre tanto, cuidaba de su madre y de Julián. El niño no había vuelto a ser el mismo desde que vio las habitaciones. Soñaba cada noche, gritando por los que duermen y no descansan. Es mi culpa, se lamentaba Dolores. Le sometimos a esto. Todos lo hicimos. No, mamá. Amparo le cogió la mano. No es culpa de nadie, o es culpa de todos.
de generaciones de Montesinos que no supieron decir basta. Pero ahora lo estamos diciendo, susurró Dolores. Finalmente lo estamos diciendo. El padre Esteban convocó en secreto al sepulturero del cementerio, don Jacinto, de 70 años, años que había visto de todo en su carrera. Necesito su ayuda, Jacinto, dijo el cura, y su absoluta discreción. Para papá, lo que sea. Los Montesinos tienen restos familiares por sepultar, algunos en estado de descomposición. Don Jacinto levantó una ceja, pero no pareció sorprendido. Oh, entonces los rumores eran ciertos. No condene, Jacinto, ayude. Sí, padre, ¿cuántas tumbas necesitamos? 7. El sepulturero silbó entre dientes. Eso va a llevar tiempo y dinero. Los Montesinos van a pagar solos, en silencio, por el bien de todos. Mientras el pueblo se preparaba en secreto, en la casa Montesinos algo se gestaba. La familia comenzaba a curarse, no en el cuerpo. Dolores y Ramiro aún estaban débiles, pero emocionalmente, la decisión de dejar atrás el pasado había aliviado la tensión. Una noche, a la hora de la cena, Julián habló por primera vez en días. «Papá, cuando esto acabe, ¿podremos ser normales?» Ramiro miró a su hijo menor y por primera vez en años sonrió. Era una sonrisa triste, agotada, pero real. «Espero que sí, hijo, espero que sí», Vicente agregó. «Me aseguraré de que lo haga. Cuando sea mi turno de gobernar esta familia, las cosas cambiarán». «Lo sé», dijo Ramiro, «y te bendigo por ello. Rompe la cadena, Vicente. Sé más fuerte de lo que fui». Era una conexión que no habían tenido en años. Amparo se había puesto a llorar, pero eran lágrimas de alivio. Dolores apretó la mano de su marido bajo la mesa. Pero no todo era esperanza. La preparación de los restos para el entierro reveló realidades difíciles. Algunos de los cuerpos más antiguos estaban tan deteriorados que era imposible manipularlos. El olor, a pesar de todos los años de conservación química, era insoportable. Don Jacinto y su hijo menor llegaron una noche en la oscuridad con ataúdes simples de madera. El trabajo fue rápido, profesional. Nadie dijo una palabra más de lo necesario. «¿Están todos?», preguntó Jacinto una vez que hubieron terminado. «Todos», confirmó Ramiro. 7 generaciones de Montesinos que ahora podrán descansar. Y usted también, don Ramiro, ustedes también. El funeral fue el domingo siguiente. Sería discreto, solo la familia inmediata y el padre Esteban. Pero había un problema. ¿Cómo justificar ante el pueblo 7 entierros? «Diremos la verdad», resolvió Ramiro. «Parte de ella, al menos, que estamos sepultando a parientes que por viejas costumbres habían sido enterrados en la propiedad familiar. No diremos más de lo necesario. Y si preguntan, que pregunten. Ya no tengo tiempo para falsedades». La última noche, antes del funeral, Vicente salió a caminar por los campos. La luna llena brillaba en el cielo, bañando el mundo en su luz plateada, como un sueño. Se sorprendió a sí misma dirigiéndose al pueblo, a la casa de los Ferrer. No tenía un plan. Solo necesitaba contarle a alguien sobre la carga que estaba liberando. Isabel se encontraba en el jardín, disfrutando del aire nocturno. Al verlo, se sorprendió. «Vicente, son casi las 11. Lo sé, perdóname por venir tan tarde. Solo necesitaba hablar». Ella lo observó un momento y asintió. «Camina conmigo». Recorrieron el jardín mientras Vicente le explicaba. La costumbre,
la enfermedad de sus padres, el cambio, el funeral de mañana. Isabel escuchaba, callada. Cuando terminó, ella tomó su mano. Debe haber. Ha sido difícil. Lo fue. Lo es. Pero por primera vez en mi vida puedo respirar como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Y ahora qué? Ahora tratamos de vivir de verdad sin fantasmas, sin pasados que no podemos dejar atrás. Isabel sonrió. Mi padre estará en el funeral mañana. Como alcalde tiene que estar. Pero yo voy a estar por ti, Vicente, si me dejas. Él asintió, su voz ahogada por la emoción. El domingo amaneció despejado. Frío. En el pequeño cementerio de San Martín había 7 tumbas nuevas. Los féretros habían sido transportados antes del amanecer para eludir miradas indiscretas. A las 10 de la mañana llegaron los Montesinos. Ramiro, apoyado en Vicente, Dolores, sostenida por Amparo, y Julián, que caminaba en medio de ellos. El padre Esteban los esperaba, ataviado con sus ropajes fúnebres. Pero, a pesar del disimulo, un puñado de lugareños se había congregado a distancia prudente. Entre ellos, Vicente divisó a Isabel y a Sue. Padre. La ceremonia fue corta, pero conmovedora. El padre Esteban habló del descanso eterno, del perdón, de nuevos comienzos. No hizo alusión a las condiciones anormales. No condenó, solo bendijo y dio esperanza. Cuando los féretros fueron descendidos, don Ramiro lloró, no de pena por perder a sus difuntos, sino de alivio por poder deshacerse de ellos. Descansen en paz, dijo todos ustedes, y perdónennos por tardar tanto en dejarlos ir. Esa noche, la casa Montesino se sentía diferente, más liviano. Las puertas del segundo piso estaban abiertas, ventiladas. El olor finalmente comenzaba a desvanecerse. Era como si la casa pudiera respirar de nuevo, pero el costo había sido alto, y las ramificaciones de décadas de tradición retorcida aún se harían sentir. El invierno llegó a Teruel con toda su fuerza. Las calles del pueblo se llenaron de nieve y el viento gélido descendía de las montañas, aullando entre las casas como fantasmas antiguos, pero en la casa Montesinos, a pesar de frío afuera, pero algo crecía dentro de mí que no había sentido en décadas, esperanza. 3 semanas desde el funeral triple. El escándalo que don Ramiro había temido nunca llegó. El pueblo, con la sabiduría propia de los pueblos pequeños que aman la paz más que la verdad molesta, creyó la versión oficial sin preguntar demasiado. Algunos susurraban en las esquinas, sí, pero eran rumores débiles, especulaciones que se desvanecían en el aire del invierno. Dolores estaba mucho mejor, no, se había recuperado por completo. El daño de años respirando aire viciado no se iría de la noche a la mañana, pero su tos había disminuido. Sus mejillas volvían a tener color y por primera vez en años sonreía. Es como si la casa pudiera respirar de nuevo, dijo una tarde mientras cosía junto a la chimenea, calentándose junto al fuego, como si todos pudiéramos respirar de nuevo. Amparo, sentada a su lado, bordaba un nuevo mantel. Había decidido que la casa necesitaba una remodelación. Totalmente nueva, cortinas nuevas, manteles nuevos, flores en las ventanas. Quería borrar todo recuerdo de la oscuridad anterior. Madre, dijo sin alzar la vista de su trabajo, ¿crees que podamos ser felices aquí? Dolores dejó la costura y tomó la mano de su hija. Creo que podemos intentarlo, y la intención es lo que cuenta.
Don Ramiro, aún débil, ya salía más a menudo de su cuarto. Las tardes las pasaba en su oficina, ordenando papeles, actualizando registros familiares, pero ahora lo hacía de otro modo, no como un celador de tradiciones extinguidas, sino como alguien que trataba de poner en orden su pasado para labrarse un porvenir. Una tarde lo llamó a su gabinete. «Siéntate, hijo». Vicente obedeció. Qué extraño. Su relación con su padre había mejorado, pero aún había momentos incómodos, viejas heridas que cicatrizaban lentamente. «Quiero darte esto». Ramiro alargó un sobre lacrado en rojo. Son las escrituras de la casa y las tierras. «Cuando yo muera, padre, no, espera», interrumpió Ramiro, pero su voz era suave. «El día que me muera, que será antes de lo que crees. No quiero que repitas nuestros errores. Esta casa puede ser un hogar, Vicente, un hogar, pero solo si tú lo decides». Vicente cogió el sobre con manos temblorosas. «Y si no puedes, si es demasiado, véndela, quémala, haz lo que tengas que hacer para ser libre. No debes nada a los muertos, hijo. Te debes a ti mismo y a los que vendrán después». Fue un instante de ternura que Vicente guardaría en su memoria por el resto de su vida. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en años. En el gesto estaba todo el perdón, toda la comprensión que las palabras no podían comunicar. Entretanto, Julián comenzaba a curarse de sus pesadillas. El padre Esteban lo visitaba, conversaba con él, le decía que los difuntos no podían dañarlo, que descansaban en paz. Ahora, poco a poco, el niño volvía a ser niño. Jugaba, reía, preguntaba con la curiosidad propia de la edad. De sus 11 años. «Padre Esteban», dijo una tarde mientras paseaban por el pueblo, «¿por qué lo hacía mi familia? Enterrar a los muertos». El cura se lo pensó. A veces, Julián, la gente tiene tanto miedo de olvidar a quien quiere, que hace tonterías. Tu familia te quería, pero te quería mal. Y ahora aman como deben. Ahora están aprendiendo, y eso es lo que importa. En febrero, Vicente se atrevió a regresar a casa de don Miguel Ferrer. Esta vez no. Iba a pedir permiso para pretender a Isabel. Iba a decirle que lo haría con o sin su permiso. Pero, al llamar a la puerta, don Miguel abrió y su rostro era menos enemigo que la última vez. Montesinos asintió y luego suspiró. «Adelante. Creo que necesitamos hablar». Se sentaron en la misma sala de antes, pero todo era diferente. «Escuché lo que hiciste», dijo don Miguel. «Lo que tu familia hizo. Enterrar a los muertos, romper con la tradición. Eso necesita valor». «No valentía», respondió Vicente sinceramente. «Fue desesperación, necesidad. Llama a eso como quieras, y lo hiciste». Don Miguel se inclinó hacia adelante. «Mira, Vicente, no voy a decir que lo que hacía tu familia fuera normal o estuviera bien, pero veo que intentas cambiarlo y eso ya es algo. Entonces puedes pretender a mi hija con condiciones». A Vicente se le encogió el corazón. «¿Qué términos?» «Que la corteje en mis términos, que la respetes y que sí alguna vez. ¿Ves? Si alguna vez consideras regresar a las costumbres de tu familia, ella tiene mi permiso de abandonarte sin mirar atrás». «Nunca volveré a esos hábitos», prometió Vicente en voz alta. «Lo juro por mi vida». Don Miguel se quedó mirándolo un rato y asintió. «Entonces tienes mi bendición». Isabel, que evidentemente había estado escuchando desde la cocina, entró sonriendo. Vicente se levantó, tomó su mano y por primera vez en años el futuro no parecía una promesa. Vacío, sino una posibilidad. En marzo,
Cuando los primeros signos de la primavera se asomaban en el campo, Dolores preparó algo que no se había visto en la casa Montesinos en años, una cena familiar con invitados. Llamó al padre Esteban, a don Jacinto el sepulturero, que había guardado el secreto con total lealtad, e incluso a Isabel y su familia. La casa estaba cambiada. Las nuevas cortinas dejaban pasar la luz del sol. Las flores frescas adornaban cada rincón. El aroma a comida casera sustituía a los aromas de la calle, aromas químicos del ayer. Era como una casa nueva. La cena fue animada, llena de plática y risas. Se habló de todo, menos del pasado, de la próxima cosecha, de las novedades de la ciudad, de los planes de Vicente e Isabel. Era normalidad, pura y hermosa normalidad. Tras la cena, mientras los invitados charlaban en la sala, Ramiro subió despacio las escaleras al segundo piso. Vicente, al ver que faltaba, lo siguió. Lo encontró en el pasillo, observando las habitaciones ahora, vacías y limpias. Habían sido restauradas por completo. Pisos nuevos, paredes nuevas, ventanas nuevas. Ya no quedaba nada de lo que habían albergado. ¿Estás bien, padre? Ramiro se giró. Tenía lágrimas en los ojos, pero también algo de paz. Sí, hijo, solo me estaba despidiendo, no de ellos. Señaló las habitaciones, sino de lo que representaban, el lastre que he arrastrado toda mi vida. Lo echa de menos la costumbre. Ramiro se quedó pensativo. Echo de menos la seguridad que me aportaba, la sensación de estar en sintonía con mis antepasados, pero no echo de menos el precio que pagábamos por esa conexión. Puso una mano en el hombro de Vicente. Estoy orgulloso de ti, hijo, por ser valiente de una manera en la que yo no lo fui hasta casi demasiado tarde. Lo hicimos juntos, papá. Sí, juntos. Bajaron las escaleras juntos de nuevo a la fiesta, de nuevo a la vida. Los meses pasaron. Don Ramiro y Dolores nunca volvieron a estar completamente sanos, pero vivieron más felices que en años. Amparo empezó a salir más, Pueblo a hacer amigos, a recuperar la juventud perdida. Julián volvió a ser un niño normal, con sueños normales, miedos normales. Y Vicente e Isabel se casaron en junio de 1911 en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia de San Martín. Don Ramiro, aunque débil, caminó al lado de su hijo hacia el altar. Era un ícono. Las antiguas generaciones bendiciendo a las nuevas, dándoles la libertad de ser diferentes, de ser mejores. En el banquete nupcial, en las bodas de Jardines de la Casa Montesinos, ahora abierta y reconciliada, el padre Esteban alzó su copa para brindar por los Montesinos, que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para elegir la vida sobre la muerte, por los vivos y por los muertos que descansan en paz. Salud, respondieron todos al unísono. Esa noche, la fiesta seguía en marcha bajo las estrellas, pero Vicente e Isabel se apartaron. Se dirigieron al cementerio, a las tumbas. 7 tumbas ahora señalizadas con lápidas sencillas pero dignas. ¿Crees que están tranquilos?, preguntó Isabel. Vicente contempló las tumbas, imaginó todas las generaciones de Montesinos que habían nacido y muerto bajo aquella tradición atroz. Creo que ahora sí, y nosotros también. ¿Y tus hijos? ¿Alguna vez les dirás esto? Vicente tomó la mano de su esposa. Les diré la verdad, sobre el amor que se volvió obsesión, sobre la tradición que se volvió encierro. Les diré para que nunca olviden que las mejores intenciones pueden abrir el infierno. Se detuvo, pero también les diré que pueden cambiar, que pueden liberarse,
que el pasado no tiene por qué dictar su futuro. Se quedaron unos minutos más en silencio, despidiéndose de los muertos como debía ser, con respeto, con memoria, pero sin ataduras. Y volvieron a la fiesta, a la vida. Don Ramiro Montesinos falleció en paz 2 años después, en 1913. Fue enterrado adecuadamente en el cementerio del pueblo, al lado de los antepasados que finalmente había liberado. Le siguió Dolores 6 meses después. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento. Gracias por el valor de cambiar, por ver a sus hijos libres antes de morir. La casa Montesinos fue heredada por Vicente e Isabel, quienes la llenaron de vida, con niños corriendo por sus pasillos, risas resonando en sus habitaciones, que una vez guardaron silencio mortal, con luz solar entrando por sus ventanas, las antiguas habitaciones de él. El segundo piso nunca volvió a cerrarse. Se transformaron en cuartos de juego, estudios, hábitats. Y cuando los niños preguntaban por qué unas habitaciones tenían pisos más nuevos que otras, Vicente les explicaba la historia, no para asustarlos, sino para educarlos. Les explicaba que el amor no ata, libera, que respetar a los muertos es dejarlos reposar, no encadenarlos, que las costumbres deben servir a los vivos, no esclavizarlos. Y en el pueblo con los años se fue contando la historia de los Montesinos, pero no como una historia de miedo, sino como una advertencia sobre los peligros del apego excesivo, pero también como una historia de redención sobre el valor del cambio, porque finalmente la familia que nunca enterró a sus muertos había aprendido la lección más importante de todas, que los muertos pertenecen a la tierra y los vivos pertenecen a la vida, y que mezclarlos solo trae dolor a los dos. Las noches de invierno, cuando el viento bajaba de las montañas y ululaba por las calles del pueblo, los ancianos todavía lo contaban, ya no con miedo, sino con respeto. Admiración por una familia que tuvo el valor de mirar su oscuridad y elegir la luz. Y en el cementerio de San Martín, bajo la nieve de cada invierno, 7 Montesinos dormían al fin, no olvidados, pero tampoco encadenados, libres como debieron estar siempre. La historia se acababa, pero la vida seguía. Y esa era tal vez la lección de todo, que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer, si nos atrevemos a buscarlo. Esta historia, inspirada en los chismes y leyendas rurales de la España de principios del siglo XX, nos muestra que el amor incomprendido puede construir las peores prisiones, que las costumbres deben cambiar con los tiempos, y que respetar a los difuntos es dejarlos descansar y no mantenerlos en un limbo entre la vida y la muerte. La muerte. Si esta historia te ha llegado, cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces alguna tradición familiar que con el tiempo se haya vuelto perjudicial? ¿Crees que los Montesinos hicieron bien en dejar atrás su pasado? Suscríbete al canal para más historias aterradoras basadas en leyendas reales. Y recuerda, los muertos descansan y los vivos deben vivir. Hasta la próxima historia. M.